Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Muchas gracias por venir. Tenemos con nosotros a José Antonio Marina, que sigues arrastrando, como vemos, una red de admiradores que te siguen y vienen a verte. Bienvenido, José Antonio. Encantado de estar aquí. Y vamos a comentar, yo le voy a preguntar y él luego me irá contestando lo que quiera sobre su último libro. Digo lo que quiera porque yo hago un guión y luego pues pasará lo que tenga que pasar. Pero su último libro, que se titula La vacuna contra la insensatez, y el subtítulo es Tratado de Inmunología Mental. Estábamos comentando, me parece un libro muy interesante, que además es una recopilación para los que somos muy admiradores suyos de muchas cosas que ha escrito. Es tributario de la inteligencia fracasada y de tu idea del encanallamiento de las sociedades, pero yo creo que lo haces desde una perspectiva muy pedagógica, muy práctica, y yo creo que es un libro, aunque tiene un planteamiento macro muy aplicable a cada uno de nosotros. O sea, esa vacuna que propones, que realmente es una autovacuna, ¿no? Porque eres tú mismo el que te la tienes que aplicar. Me parece muy interesante. Te voy a preguntar, como siempre, ¿por qué has escrito este libro? Bueno, tú has mencionado la inteligencia fracasada, y es verdad que desde hace mucho tiempo las primeras notas que yo tengo en mi archivo para este libro son por lo menos de hace 15 años. Porque lo que me interesaba era contestar una pregunta desde la teoría de la inteligencia que yo estudio, de por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué hacemos tantas atrocidades? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender si somos tan inteligentes? Y eso, que parece una preocupación un poco anecdótica, te lleva en realidad a tener que estudiar profundamente cómo funciona la inteligencia, cómo funciona la relación con la sociedad. Y un asunto especialmente importante: la inteligencia humana ha aparecido evolutivamente, entonces no responde a un diseño único, sino que ha ido agregando tecnologías neuronales distintas, por decirlo así. Y hay tecnologías muy antiguas, como son todas las tecnologías neuronales que se ocupan de las emociones, y hay tecnologías muy modernas, que son las que precisamente se encargan de controlar las emociones. Y claro, es como cuando en una fábrica tienes que cambiar las tecnologías sin dejar de funcionar, y entonces haces un poco chapuzas. Las chapuzas son eficaces, pero siempre dejan algún agujero que no acaban de ajustar. En el caso del cerebro humano, la unión entre emociones y razón no está bien conseguida del todo, y entonces muchas veces chirría, y muchas veces deja la oportunidad en esos, como diría un informático, en esos vectores de penetración, de que toda la gente que tenemos alrededor, que está queriendo influir en nosotros para que pensemos lo que quieren que pensemos, compremos, votemos, nos manifestemos, pues entonces aprovechan esos fallos evolutivos para introducirnos lo que yo llamo virus mentales, que hace que nuestra inteligencia empiece a funcionar mal. Entonces, como esa situación de vulnerabilidad no acaba de corregirse, pues creo que, copiando el modelo de la inmunología, debemos pensar que esos patógenos externos son un peligro y que debemos fortalecer al organismo, primero para que los identifique y segundo para que, si puede, los desactive. Por eso, cuando hablo de una vacuna contra la insensatez, lo digo metafóricamente, pero en serio. Sí, creo que podemos en este momento producir, digamos, una serie de vacunas que nos protejan contra la insensatez y sus consecuencias, que es que lo que llamo insensatez es una fuente inevitable de errores, y que si nos interesa luchar contra la insensatez es porque nos interesa evitar esos errores. En tu modelo de inteligencia, para ti la inteligencia tiene que ver con la acción, y la acción correcta es la que
la que entiende bien el mundo que tiene alrededor. Hablábamos hace un momento de Daniel Dennett y muy al principio del libro te refieres a él como hace referencia a él porque él culpa a una parte de la filosofía, al posmodernismo, de haber planteado mal la relación con la verdad. O sea, tanto relativismo respecto a cómo son las cosas nos ha llevado a una parte de este problema. De hecho, una de las frases que incorporas es, en interrogación, ¿aún crees en los hechos?, ¿no? Que a mí me recuerda aquello que dijo Groucho Marx en una película: ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?, ¿no? Sí, es decir, el problema que tenemos, lo que me hace pensar que en este momento la sociedad está con un sistema inmunitario mental deprimido. Es decir, igual que los organismos, cuando tienen su sistema inmunitario deprimido, no pueden luchar bien con los patógenos que lo invaden, a las sociedades les pasa lo mismo. Y en este momento yo creo que las sociedades actuales están con su sistema inmunitario muy deprimido. Es decir, no identifican los problemas que tienen y si los identifica no sabe detenerlos o desactivarlos. Un caso concreto, la corrupción. ¿Por qué la corrupción no hemos conseguido detectarla, o la detectamos cuando ya es demasiado amplia, o la toleramos, como hacen muchos organismos con sus enfermedades? Bueno, las cronificamos y entonces cuando una persona dice he cronificado un cáncer, dice, bueno, por lo menos le tengo ahí paralizado, pero no le cura. Por ejemplo, la bipolaridad es una enfermedad social. ¿Por qué? Porque cuando se plantea una bipolaridad, se plantea la política en términos de conflictos entre bloques cerrados, entre ideologías cerradas. Y cuando se da ese conflicto significa que tú eres mi enemigo y yo lo que quiero es terminar contigo. Es decir, son juegos de suma cero. Mientras que cuando nos libramos de esa, entre comillas, enfermedad social, el asunto cambia, porque entonces no es que tú seas mi enemigo, es que tú y yo tenemos un problema y vamos a ver si conseguimos lidiar con ese problema. De manera que nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que nos parecen aceptables, pero nos parecen aceptables porque previamente tenemos nuestro sistema de detección absolutamente bajo mínimos. Las cosas que dice un político como Trump, a mí me ha servido, vamos, como ejemplo para decir casi todo lo que había escrito en este libro, Trump lo ha llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque yo creo que nos equivocamos cuando intentamos despachar a Trump como es un megalómano, es un ignorante, es un bruto. No, Trump es un genio de la manipulación, pero genio además en el sentido más profundo. La capacidad que tiene de conocer exactamente cómo puede introducirse para que acabes pensando una cosa es de libro, es decir, es para ponerla de ejemplo. Y te voy a poner uno. Uno de los fallos evolutivos que tiene nuestra inteligencia es lo que llamamos sesgo de anclaje. Sesgo de anclaje es que, de una manera automática, lo primero que se dice en una conversación o en una negociación acaba determinando todo el resto de la conversación. Por eso es la ancla en ese primero. En el caso de Trump, cuando él dice voy a subir los aranceles un 145%, ¿tú crees que él pensaba que iba a poder poner esos aranceles? Yo creo que no. Yo creo que lo que él dijo es, si pongo en 145 el comienzo de la conversación, es a partir de 145 como va a empezar la negociación. Y cuando llegue a lo que posiblemente me interesaba, que es el 30%, van a considerar que han conseguido un triunfo, que yo soy muy generoso, y van a aceptar alegremente algo que si hubiera empezado en el 10% no hubiera conseguido. De manera que está jugando con unos trucos que lo que a mí me extraña es que son trucos muy sencillos. Trucos que además sabemos cómo funcionan,
pero que son eficacísimos y que una y otra vez caemos en esos trucos. Y eso es lo que, la esperanza que yo tengo es que uno de los componentes de la vacuna pues es un poco como lo que pasa con los ilusionistas, que si conozco cómo funciona el truco deja de ser eficiente. Pero creo que el asunto es muy complicado, porque son automatismos que tenemos muy interiorizados y que funcionan férreamente, ¿sabes? De manera que... Pues tú nos planteas en el libro que tu objetivo es que seamos más inteligentes, precisamente por la vía de entender esos trucos y esos problemas que tenemos, y la manera en la que nos planteas que solucionemos esto es bastante evidente, es leyendo el libro, que es un poco más que comprándolo, porque comprándolo solo no sirve tanto, que el libro lo tenemos aquí fuera y lo vamos a tener luego arriba. Sí, porque no es... Yo tengo una creencia absolutamente irracional, que es que creo que con matricularse en un gimnasio eso ya tiene efecto. Bueno, pues tan irracional como eso es pensar que con comprar un libro ya se ha asimilado el libro. Bueno, el libro en casa, en la librería, está, ya con eso ya está bien, por lo menos está ahí, pero el efecto realmente más productivo es una vez que te lo pones y delante y lo lees. En la primera parte del libro nos hablas precisamente de todos estos problemas que tenemos de diseño. Dices preparados para ser engañados y nos presentas a un personaje que me parece muy interesante, me gustaría dedicarle un rato, que es a Carlo Maria Cipolla, que era un historiador italiano, y que él tiene un libro que tituló Las leyes fundamentales de la estupidez humana y que son muy interesantes. Entonces te quería preguntar un poco por esta idea, ¿no?, que nos plantea este señor italiano, que es que siempre subestimamos la estupidez. Sí, pues es verdad. Siempre pensamos que hay menos estúpidos de lo que hay en realidad. Y él hace una definición de la estupidez, porque distingue a las personas. El malvado es el que obra mal, pero saca provecho. Él dice, el justo sería el que obra bien y no saca provecho. Pero, y el imbécil es el que hace daño sin sacar provecho. Es decir, que ya es el disparate, ¿no? Incluso haciéndose daño a sí mismo. Incluso haciéndose daño a sí mismo, claro. Es decir, la estupidez, siguiendo la teoría de juegos, los malos son los que quieren juegos de suma cero, yo me llevo todo. Los buenos intentan ver si son juegos de suma positiva, en que todos saquen algún beneficio, y los estúpidos son los que buscan la suma negativa, es que todos perdamos. Pero eso es más corriente de lo que pasa. Hace mucho tiempo, porque es un cuento muy antiguo árabe, es la historia de dos enemigos que se presentan al sultán. El sultán quiere premiarlos y dice, bueno, podéis pedirme el premio que queráis, pero sabiendo que a tu enemigo le voy a dar el doble. Y entonces el primero que habla dice, quiero que me saquen un ojo. Y dice, bueno, quiero que me saquen un ojo. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar tuerto, pero el otro se va a quedar ciego. Bueno, ya, pero es un comportamiento más frecuente de lo que parece. Porque la estupidez o la insensatez tiene muchas caras, y muchas de ellas son, digamos, honorables, precisamente porque hemos perdido la capacidad de juzgar. Un ejemplo. Hay uno de los sesgos cognitivos, de estos fallos cognitivos, que es tan antiguo que además los hemos hablar de él en latín, que es la falacia ad hominem. Por ejemplo, en nuestro Parlamento sería el siguiente. Su señoría quiere convencernos de que 2 más 2 son 4. Pero ¿cómo vamos a creer a una persona que tiene un cuñado que está en la cárcel por tráfico de drogas? Bueno, cosas muy parecidas las podemos oír. Bueno, es que eso es un fallo lógico de primaria. Cuando estás debatiendo de ideas, no puedes meter en eso
referencias a cosas personales. ¿Por qué? Porque están en dos campos distintos. Y sin embargo, lo aceptamos con toda facilidad. Lo que me hace sospechar, y esa es una de las razones de haber escrito el libro, que en el fondo, si no queremos ser engañados, por lo menos tenemos mucha tolerancia a ser engañados. Hay una idea que me parece muy potente, que distingues claramente entre estar equivocado, que es una situación, a ser un insensato, que es ya una sí, consistencia, ¿no? Una sí, forma de estar. Pues es que el castellano es muy fino al analizar asuntos de sentimientos y asuntos que tienen que ver con la inteligencia. Y efectivamente, una persona que se equivoca está equivocado, que es un verbo de situación, está equivocado. Pero un insensato es equivocado, es decir, forma parte de una manera entera de ser. Pasa lo mismo en esta finura para analizar la inteligencia, la diferencia que hay en castellano entre listo e inteligente. En castellano se puede decir no te pases de listo. No se puede decir no te pases de inteligente. Es decir, de inteligente no se pasa a nadie. De listo sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que el listo va a lo suyo, que el listo es marrullero, que el listo se salta las normas, se cuelan las... Va de listo y va de listillo. Bueno, una de las grandes equivocaciones de una sociedad es cuando de repente admira al listo, pero sabiendo que el listo es un peligro para la sociedad, en vez de admirar al inteligente. Eso, por ejemplo, es una muestra de insensatez clarísima. En nuestra relación con los errores, también lo que nos dices es que la inteligencia consiste en gestionar bien los errores, en tener una buena relación con los errores, pero tenemos también una tradición que tiene mucho que ver con ese sesgo de la inteligencia que llamamos los costes hundidos en el behavioral economics, que es el sostenella y no enmendalla, porque del CID, ¿no? ¿Por qué es tan difícil dar para atrás? Bueno, muy bien, pues mira, yo creo que eso es... Yo creo que empiezo a ver por dónde está la razón de todo esto. Y está precisamente en el carácter evolutivo de nuestra inteligencia. Es decir, la inteligencia humana ha heredado de nuestros parientes animales tres cosas que se ven en los animales grupales que nos anteceden, los primates superiores. Primero, somos crédulos. Es decir, por nacimiento somos crédulos. Creemos lo que vemos, creemos lo que recordamos, creemos que lo que sentimos está de acuerdo con la realidad y además creemos en lo que nos dicen. Es decir, cuando un niño nace, tiene que nacer crédulo porque tiene que hacer caso a los que tiene alrededor. La segunda cosa que heredamos, somos impulsivos. Y la tercera, somos animales jerárquicos que respetamos la jerarquía y tendemos a la obediencia. Y eso es el equipamiento con el que venimos. Y a lo largo de la evolución hemos querido liberarnos de esas tres cosas. Queremos no ser crédulos, porque nos hemos dado cuenta de que si somos crédulos nos van a engañar con demasiada facilidad. Queremos poder controlar la impulsividad, porque sabemos que de lo contrario estaríamos metidos en una gresca permanente, y queremos ir en contra del poder absoluto y liberarnos de la obediencia, pero teniendo en cuenta que a lo largo de toda la historia la virtud social fundamental, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso, era la obediencia. Entonces, hemos querido liberarnos de esos tres condicionamientos genéticos que teníamos, la crudidad, la impulsividad y la obediencia. Pero es difícil, porque eso es ir en contra. Entonces, en el momento que perdemos lo que se suele llamar vigilancia epistémica, en el momento que nos cansamos, volvemos a las formas de actuación que hemos heredado y nos volvemos crédulos. Es decir, cuando una persona pierde porque está cansada, por ejemplo, porque tiene miedo, porque está sometida a un estrés exagerado, se hace más crédula. Vamos, eso es demostrado en estudios experimentales muy serios. ¿Qué es lo que quiere hacer un líder político o religioso que quiere convencer a una persona?
intentar rebajarle a un estado de credulidad en que va a ser muy fácil el poder remeter de rondón las cosas que quiere que le metan. ¿Qué es lo que hace digna a una teoría política o una teoría religiosa? Pues que no se base en las debilidades de la inteligencia humana, que se base en las potencias de la inteligencia humana. Es decir, que en vez de voy a influir en ti metiéndote miedo, voy a ver si influyo en ti haciéndote más valiente. En vez de influir en ti haciéndote que creas ciegamente en el argumento de autoridad, voy a ver si potencio en ti tu pensamiento crítico. Y tú dices, esto es distinto, de esto me fío más. De esto me fío más porque no se está aprovechando de las debilidades que mi inteligencia tiene precisamente por este carácter evolutivo. Lo que pasa es que eso muchas veces es más costoso, más... Claro. El problema es ese. La solución de la manipulación es más... Sí, te voy a decir, por ejemplo, todo el esquema de esta investigación tiene tres partes. Primero, ¿por qué razón nos equivocamos y nos pueden engañar con tanta facilidad? Y esos son defectos de construcción. Es decir, son chapuzas evolutivas. Lo de las chapuzas evolutivas, eso ya lo saben todos los biólogos. Nuestra columna vertebral es una chapuza evolutiva. Es una chapuza evolutiva que haya crecido tanto el cerebro del feto y no haya crecido el canal del parto. Es una chapuza evolutiva, como saben todas las madres. Por ejemplo, es una chapuza evolutiva, los pezones masculinos no valen para nada. Es una chapuza evolutiva clarísima de diseño el que tanto el tubo de la respiración, la tráquea, como el tubo de la nutrición, el esófago, salgan de un mismo canal, la faringe. Eso produce 3.000 muertes por atragantamiento en España al año. Son defectos claros de diseño. ¿Por qué? Porque se ha ido construyendo a salto de mata, se ha ido construyendo como un bricolaje con lo que se tenía. Y entonces, pues tiene muchos fallos que estamos intentando superar. Uno, por ejemplo, ¿en qué se basan todos los ilusionistas? Los ilusionistas, bueno, nos hacen ver, porque lo estamos viendo, que han partido a una señorita por la mitad. Sé que es mentira, pero no puedo dejar de ver que la han partido por la mitad. Entonces, ¿qué hace el ilusionista? Bueno, pues se sirve de uno de estos fallos que tiene, de estas chapuzas evolutivas, que es si consigue atraer nuestra atención a donde él quiere ponerla, le dejamos el espacio libre para que él haga su truco. De manera que es un defecto de nuestra capacidad de atención que el ilusionista maneja de una manera extraordinariamente hábil. ¿En qué consiste la chapuza ejecutiva? La chapuza evolutiva. Los animales tienen una facultad de atención que hace que determinados estímulos, o muy potentes, o muy novedosos, o peligrosos, atraigan forzosamente tu atención. Pero eso de alguna forma nos pone a merced de los estímulos. Entonces, en el proceso y en el progreso de la inteligencia, nosotros hemos creado una atención voluntaria. De manera que nosotros podemos poner la atención en lo que nosotros queremos ponerlo. De nuevo, el lenguaje es muy claro. En unos casos, el estímulo atrae la atención. Eso me atrajo mucho la atención. En otro caso, yo pongo la atención. El problema que tenemos, por ejemplo, en la escuela, es que queremos que los alumnos se dejen guiar por la atención voluntaria hacia una cosa que no les interesa, como las ecuaciones de segundo grado, en vez de dejarse llevar por la atención voluntaria, que no cuesta trabajo. La atención voluntaria funciona sin trabajo y la atención voluntaria exige un esfuerzo, cansa mucho, no podemos mantenerlo durante mucho tiempo, de manera que estamos siempre muy en precario. Bueno, esto es un fallo de diseño. ¿Por qué? Porque resulta que lo automático, lo que nos hace crédulo, no gasta energía, mientras que lo que tenemos que utilizar para dirigir nuestra acción voluntariamente o libremente gasta mucha energía y nos cansa.
quien quiere hacerse con nuestro modo de pensar o de actuar, ¿qué hace? Intenta distraernos, como el ilusionista. Y distraernos es decir, mira, ¿por qué no te dejas llevar por lo que te voy a proponer? Y digo, ay, qué bien, qué gusto. ¿Cuánto descansa el estar distraído? Claro, porque no estoy teniendo que poner en marcha los procesos de atención voluntaria, que son muy costosos. Una parte importante, a mi juicio, de los casos que estamos diagnosticando de niños con déficit de atención no es que tengan un déficit de atención patológico, es que no nos hemos preocupado de fortalecer su atención voluntaria. Y por lo tanto es un fallo educativo, no es un fallo. Uno de esos fenómenos de funcionamiento automático que tú lo destacas en el libro es cuando este fracaso, cuando este problema es colectivo, cuando el individuo se convierte en masa. Claro. Esto lo escribió Canetti, pero lo sintetizó mucho mejor otro descubrimiento en tu libro, que es un personaje que yo conocía, un creador, un intelectual del que yo tenía constancia, pero no tanta ni en la profundidad que tú lo has incorporado al libro, que es el Roto. El Roto, ahora nos contarás quién es, pero tiene una filosofía en píldoras que José Antonio ha ido incorporando a lo largo del libro, que es buenísima. Y respecto a esto, lo que él dice es que cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean. No puede tener más razón. Bueno, el Roto, ¿no? Que es el autor de viñetas que publica en el País o en exposiciones que hace Independiente, a mí me parece que tiene la capacidad de sintetizar, más que en un dibujo, en una frase, una visión de la realidad de una profundidad realmente llamativa. Por ejemplo, una frase de una viñeta que tengo que aplicarme. Lo malo de la vejez es que nos llega a muy mala edad. Bueno, pues tiene toda la razón. Sí. Y hay en una que dice, que eso yo se lo diría a muchos colegas, yo me informo muy bien para mantener mis prejuicios. Es decir, mis prejuicios están muy bien fundamentados, ¿no? Muy bien fundamentados. Bueno, en lo de la masa, eso sí es importante, porque ya ves que de lo que hablo es de estado de masa. Y es que una persona, unas personas que son inteligentes, que son autónomas, que profesionalmente son estupendas, pero de repente, si se unen en una situación especial, que es el estado de masa, se produce una serie de fenómenos muy profundos. Abdican de su capacidad de criterio, sienten una especie de contagio emocional por el que están unidos unánimemente con el resto de la tropa. No tienen que tomar decisiones individuales porque las toma la masa y son fácilmente horneables. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los dictadores conocen muy bien la manera de conseguir ver si pueden inocular un virus mental que favorezca el que las personas intenten constituirse en estado de masa. Hitler lo hacía de una manera absolutamente pavorosa y eficaz. Y todos Mussolini lo mismo. Las concentraciones que hacía en el momento de la concentración, en eso que fue prácticamente muy eficaz Mussolini, pero Hitler había hecho previamente la teoría. Es decir, cuando lees Mi lucha, él tiene muy claro de cómo para convencer a la gente, es decir, para ponerlas en estado de credulidad, conviene que estén cansadas, que estén en estado de masa, a ser posible de noche, con música y con antorchas y demás. Entonces aparecía Hitler y era capaz de convencer a todo el mundo, pues eso, de que la raza aria era la que tenía. Pero esas puestas en escena, que ahora lo vemos en alguna película y nos asusta, pero a la vez nos parece imposible porque ya no es lo que vemos, pero yo creo que las uniformidades que se están consiguiendo son iguales o superiores en muchas cosas. Claro. Tú explicas en el libro que
la gente ya es capaz de anteponer la tribu, sobre todo la tribu política, a la verdad, y lo vemos en muchas ocasiones, ¿no? Que incluso es casi una confirmación de membresía, ¿no? El decir una cosa que es falsa, aun sabiendo que es falsa, porque eso te da más integración en el grupo. Pero fíjate, por una razón. Hay una cosa que es uno de esos chapuzas evolutivas que tiene nuestra inteligencia, es la importancia que tiene la identidad y lo que tiene que ver con la identidad. De manera que todos automáticamente aceptamos como verdadero aquello que confirma nuestras creencias o confirma nuestra identidad. Para liberarnos de eso tenemos que hacer un esfuerzo. De manera que eso no es una primera juicio de lo que tenemos, no. Hay que elaborarlo y hay que llegar a esa conclusión. Nuestro interés básico es la afirmación de mi identidad y la afirmación de mi pertenencia a un grupo. De manera que yo necesito que mi yo social esté corroborado por el grupo. Entonces, cuando una persona de fuera quiere manejarnos, una de las cosas que puede hacer es introducirse precisamente en ese fallo evolutivo y decir, te voy a enganchar. ¿Por qué? Porque voy a decir algo que va a afectar a tu sentimiento de identidad o a cosas que están muy relacionadas con tu sentimiento de identidad, que son clarísimamente las ideologías religiosas y las ideologías políticas. Para mí ha sido una corroboración estupenda el que los neurólogos digan que las zonas del cerebro donde tienen la sede, digamos, nuestro sentimiento de identidad, está muy próxima a las zonas donde están codificadas nuestras creencias religiosas y nuestras creencias políticas. De tal manera que cuando alguien agrede a mis creencias políticas y religiosas, como yo lo interpreto, es que me están agrediendo a mí personalmente y entonces respondo a una agresión. No entro en un debate, por eso es tan difícil tener debates sobre temas religiosos y políticos, porque en cuanto intento plantear un debate que se da en el campo de las ideas, la persona me va a responder con una defensa a un ataque personal. Si no te estoy agrediendo a ti personalmente, si estamos hablando de ideas, pues en esos dos casos es muy difícil separar las dos cosas. Y tú has mencionado, Santiago, un asunto que en este momento nos preocupa mucho. ¿Por qué está aumentando la propensión a admitir modelos autoritarios de política? El hecho, por ejemplo, que aquí en España, digo en Cataluña porque es donde se ha hecho la última encuesta, la gente joven de menos de 30 años, cerca del 40%, diga que no le importaría vivir en un régimen autoritario si les asegurara el bienestar económico. Eso es muy de preocupar, porque aquí, ¿qué está pasando? ¿Esto es todo lo que hemos conseguido con la democracia? ¿Lo hemos explicado tan mal o qué pasa? Pues no, es que no viene por ahí. Es que lo que está bajando es el nivel de nuestro sistema de detección de mentiras, de nuestro sistema crítico. El pensamiento crítico en este momento está por los suelos, en parte por culpa de los filósofos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desciende nuestra capacidad crítica, lo que emerge es, digamos, nuestras propensiones hereditarias evolutivas, la credulidad, la impulsividad y el respeto a la jerarquía. De manera que eso es una regresión cultural. Cuando nuestros sistemas de defensa, que son sistemas, primero de pensamiento crítico, y luego ya, si tenemos ocasión, pasaremos al otro gran sistema defensivo, que es el comportamiento ético, cuando eso entra en declive, entonces retrocedemos hacia niveles evolutivos más elementales y ahí nos encontramos con que nos volvemos crédulos, con una credulidad un poco peculiar, porque en este momento en naciones democráticas estamos asistiendo a la aparición de democracias crédulas que se creen todo, pero hiperinformadas. Esto sí que es nuevo.
Porque antes nos parecía que la credulidad dependía de un déficit de información. Y ahora vemos que no. Que un exceso de información o un nivel muy alto de información no nos quita la credulidad. Es decir, seguimos siendo crédulos porque hemos perdido, porque está en un periodo de stand-by nuestro sistema de defensas. Y no tenemos sistemas de defensas. De esto nos ha avisado el Roto de una manera genial, que lo pones tú en tu libro. Nos dice el Roto: no os dejéis embaucar por quienes nos dicen la verdad. Si estáis muy convencidos de que os están diciendo la verdad, cuidado, que a lo mejor, claro, hay que darle otra vuelta, ¿no? O en otro, que vamos, cuando intentas ponerlo cara te resulta muy bien. Un demagogo que está diciendo: y ahora les voy a decir a ustedes lo que deben hacer para resolver mis problemas. Bueno. Yo creo que si pasamos un poco a la segunda parte, haces un decálogo del manipulador que yo creo que te lo lees y luego al final dices, ese es un canalla, ¿no? Pero que efectivamente estas debilidades del ser humano junto o colectivo dan lugar a que en todas las épocas pues el canalla pues haya tenido sus oportunidades. Pero el problema, Santiago, es ¿por qué lo aceptamos con tanta facilidad si sabemos que funcionan así? ¿Por qué lo aceptamos y no somos capaces de responder? Pues es por esa razón, porque uno de los... Antes os decía, primero he estudiado cuáles son las chapuzas evolutivas que nos hacen vulnerables. En segundo lugar, es cuáles son los elementos patógenos que, manejados por un manipulador, pueden aprovechar esos huecos para cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, de todos estos patógenos, después de dedicar muchas horas a analizarlo, yo he descubierto 3 clases. Una son las noticias falsas. Pero es un tipo de patógeno, si quieren, bastante elemental. El segundo son, porque lo único que hacen es que cambian el contenido de la información y meten contenido falso. Más peligrosos son los virus mentales, porque los virus mentales ya no solo es que aprovechen las noticias falsas, sino que esas noticias falsas cambian la manera de pensar. Por ejemplo, una noticia falsa, cuando Trump dice todos los emigrantes son drogadictos, asesinos y malas personas. Es una noticia falsa. Bueno, una persona se la cree y hasta ahí, efectivamente, ha estado sometido a la acción de ese patógeno, pero no pasa por ahí, no pasa de ahí. Pero eso se puede convertir en un virus mental cuando el que ha aceptado esa noticia lo introduce en su modo de pensar. Y entonces, a partir de ese momento, adquiere la creencia de que es verdad que todos los inmigrantes son sinvergüenzas y criminales, y empieza a generar procesos de autodefensa. El más elemental de todos, porque también es automático, es yo solo voy a recoger la información que me dé la razón, que confirme esa idea que yo tengo de los inmigrantes. Y la información que fuera en contra de eso es que ni hago caso de ella, es que ni la veo. Con lo cual, mi prejuicio se va a ir reforzando porque vivo una especie de burbuja blindada. Ahí no entra nada que no confirme mis prejuicios. Entonces ya es un virus mental porque ha alterado nuestra manera de pensar. Ahora estamos ya pensando de otra manera diferente. Esos son los virus mentales. Pero todavía hay un patógeno más complejo, que es complejo porque une falsas noticias, une virus mentales, une emociones, une concepciones del mundo, que son las ideologías. Unas ideologías, cuando entran en bloque en una persona, cambian no solo la manera de pensar, sino cambian la visión que tiene del mundo. Y sobre todo, como sigan funcionando esos sistemas de defensa de manera que solo voy a aceptar lo que me dé la razón, pues ahí se quedan las ideologías. Y una de las cosas que tienen las ideologías, de cualquier tipo, sean políticas o religiosas, es yo tengo la solución a todo y no tengo nada que aprender. Y entonces, naturalmente, si no tiene nada que aprender, eso sí que es el fracaso de la inteligencia, porque el fracaso de la inteligencia
Y eso es una cosa que nos cuesta... Por eso me gustaría preguntarte, porque la forma que tú nos propones de salir de esta situación parte o necesita que entendamos, o tú nos propones en el libro, que entendamos cómo funciona la inteligencia, que yo creo que es un tema muy importante. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo pensamos? Sí, eso ya sabes que llevo mucho tiempo con ese modelo, que además cada vez va teniendo más adeptos, porque me parece que es el modelo más potente que tenemos para explicar cómo funciona la inteligencia, y que curiosamente uno de los que lo ha popularizado es Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, aunque él era psicólogo, pero precisamente por los estudios que hizo acerca de los sesgos cognitivos y de la facilidad con que nos equivocamos. De manera que eso fue lo que le permitió estudiar. Pues, por ejemplo, uno de los fallos de nuestra inteligencia es que el pensamiento formal nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Y en cuanto podemos, pues retrocedemos a hacer verdaderas barbaridades de lógica formal, porque es una complicación. Es decir, los niños hacia los 9 años de repente se encuentran, les llevamos ante una especie de precipicio, que es que nuestra inteligencia está hecha para tratar con peras y manzanas, y a los 9 y 10 años les ponemos a trabajar con X y con Y's, y entonces el niño protesta y dice: déjame de X y de Y's, quiero hablar de peras y manzanas, que es lo que veo. Él insistió mucho en que somos catastróficamente malos para calcular probabilidades. Somos catastróficamente. Es decir, por más que, si yo en este momento dijera, si estoy tirando una moneda al aire y ha salido 9 veces cara, ¿qué es más probable? ¿Que la siguiente vez salga cara o cruz? Todos vamos a decir: hombre, no, ya le toca salir a la cruz después de 9 veces que ha salido cara. Viene el experto en probabilidades y dice: no, mire usted, la moneda no tiene memoria. Cada vez que tenemos una moneda tiene el 50% de salir cara y de salir cruz. De manera que da igual que sea la primera que sea la décima. Qué complicado es esto de entender, ¿eh? Porque, hombre, parece de sentido común que si ha salido 9 veces cruz, pues ahora saldrá cara. De manera que nos cuesta muchísimo el amoldar nuestro pensamiento espontáneo a las normas de la lógica formal, porque ha sido una creación muy tardía y muy precaria, que tenemos que aplicarlo. Ya sabes que uno de mis maestros fue Alexander Luria, que fue uno de los grandes neurólogos del siglo pasado, y él hizo unas investigaciones con tribus de Asia Menor, nómadas, y entonces se planteaba un problema de lógica formal, que era: si un vecino vuestro va a un país donde todos los osos son blancos y se tropieza con un oso, ¿de qué color es? Bueno, pues no le sabían contestar. Dice: no lo sé. Pregúntaselo a mi vecino, que lo habrá visto. A nosotros parece evidente. Si te han dicho que todos los osos son blancos, pues el oso que has visto es blanco. Pero eso es una operación de lógica formal. Y estas tribus no habían llegado a esa capacidad de poder moverse con nociones abstractas. Otra pregunta que les hacía: imagínate que fueras a vivir a una ciudad. ¿Cómo cambiaría tu vida? La respuesta era: no voy a ir nunca a la ciudad. No, lo que yo te estoy diciendo es: imagínate que vas a ir a la ciudad. Es que no voy a ir nunca. Bueno, pues no les acaba de ahí, porque el paso para manejar la inteligencia formal ha sido un paso evolutivamente muy importante. De las otras dos cosas que teníamos, la impulsividad, pues la impulsividad pasa lo mismo. Hemos conseguido dominarla porque hemos desarrollado las tecnologías neuronales nuevas, que son las de los lóbulos frontales, y más o menos conseguimos frenarlas hasta que dejamos de poder frenarlas, porque tampoco está eso muy
muy bien amoldado. Un caso. Una persona tiene mucho miedo al avión. Es una respuesta emocional. Si estuviéramos bien diseñados, en el momento que le demostráramos que el avión es el modo más seguro de viajar, se le tenía que quitar el miedo. ¿Pasa así? No. Yo sé que es el modo más seguro, pero no se me quita el miedo a volar. Una persona puede no creer en fantasmas, no creer en almas en pena y decir, sí, pero estar por la noche en un cementerio pues me hace yuyu. Pero bueno, sí, ¿qué te va a pasar en un cementerio de noche si no hay almas en pena, si no hay fantasmas? Pues qué sé yo. De manera que ahí vemos cómo las emociones tienen una especie de blindaje respecto de la razón. Y estamos ahí, bueno, en ese ten con ten. Cuando de repente viene un listo y se mete a fortalecer a las emociones en contra de la razón, lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, un gran manipulador, Hitler? Sistemáticamente en las escuelas se enseñaba dos cosas. Primero, que la compasión era de débiles y que, por lo tanto, no había que tener compasión. Hitler presumía de yo soy el hombre más duro que ha conocido la historia. Y, en segundo lugar, había que odiar al judío. Bueno, en el momento que el manipulador entra en ese reducto emocional y inyecta ahí, digamos, el virus, la razón no tiene nada que hacer. Pero el héroe de tu libro, el héroe no de este libro, sino de otros libros, pero aquí es claramente el héroe de tu libro, es la inteligencia ejecutiva, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente la inteligencia ejecutiva? Bueno, ahora es el momento, Santiago, en que tú debes decir, porque acabas diciéndomelo siempre, papel y lápiz, recordando una frase de Carmilla Martín Gaite, te has ido por las ramas. Para decir, como decía Martín Gaite, a lo mejor lo interesante está en las ramas. Bueno, es verdad que me habías preguntado cuál es el modelo de inteligencia que Kahneman ha aplicado también a los errores. Nuestra inteligencia trabaja en dos niveles. Un nivel que es la inteligencia generadora, otros lo llaman la inteligencia computacional, que capta información, la interpreta, la relaciona, la guarda o no la guarda, pero todo lo hace sin que nosotros tengamos conciencia de lo que lo estamos haciendo. En ese nivel, la inteligencia funciona de una manera automática y además de una manera que para nosotros no es consciente, no sabemos lo que hace. Bueno, pero una parte de esa información que está manejando, que es de tal orden que los atrevidos que quieren hacer números con esto dicen que nuestro cerebro desarrolla del orden de 10 elevado a 14 operaciones por segundo. Un ordenador hace más, pero vamos, es una cantidad. ¿Y qué hace nuestro cerebro con tantas operaciones? Bueno, pues hace muchas cosas que no sabemos muy bien lo que son. Entre otras cosas, mantener toda la memoria. Bueno, pero de toda esa información, una parte muy pequeñita, que algunos calculan como del 5%, da un salto y se vuelve consciente. Y no sabemos cómo se ha vuelto consciente. No sabemos por qué de repente me cae mal una persona. De repente lo que siento es que me cae mal una persona. Entonces, a partir de esa pequeña franja de información que está en estado consciente, el ser humano ha construido el segundo nivel de inteligencia, que es la inteligencia ejecutiva, que es la que puede dar órdenes a la inteligencia generadora, que unas veces la obedece y otras veces no. De manera que todos los elementos de control están en la inteligencia ejecutiva. La inteligencia ejecutiva es la que hace planes, la inteligencia ejecutiva es la que intenta mantener los planes, la inteligencia ejecutiva es la que inhibe algunos impulsos que vienen de fuera y, por lo tanto, el yo voluntario tiene que ver con la inteligencia generadora. Eso de que estemos manejando información sin saber cómo lo hacemos puede parecer un poco raro, pero vamos, yo siempre pongo un ejemplo de manera que a lo mejor algunos de ustedes ya me lo ha oído. Les voy a pedir que contesten en silencio
a una pregunta que no tiene trampa. ¿Han estado ustedes en el planeta Marte? ¿Nadie ha estado? Bueno, ¿qué de solución? Bueno, no han estado. ¿Han tenido alguna duda? No. Es una respuesta que damos con bastante rapidez. Habrán tardado en darla alrededor de 100 milisegundos, 150 milisegundos, que es bastante rápido. Bueno, la pregunta interesante viene ahora. ¿Qué han hecho ustedes para saber que no han estado en el planeta Marte? Ustedes no han hecho nada. Su cerebro ha hecho mucho. Pero ustedes no se han enterado. De repente, el cerebro dice yo, no está. Cuando queremos que un ordenador haga esa misma operación, tenemos que darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos planeta Marte, hay una operación muy sencilla que es de matching, no has estado. Bueno, así lo hace un ordenador. ¿Cómo demonios lo hace nuestro cerebro? Pues no tenemos idea, pero lo hace. De manera que nuestro cerebro está trabajando a marchas forzadas continuamente sin que nos enteremos. Y desde arriba, entonces, le podemos dar órdenes. Y eso ha sido un gran avance ejecutivo, que tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje. No sé, si ustedes se acuerdan de cuando estudiaban bachillerato, pues allí les habrán enseñado una cosa que no se lo voy a preguntar a mi nieto que está aquí, que hace bachillerato, para no ponerle en una dificultad. Bueno, pero les habrán dicho, en el lenguaje hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y un canal. Es decir, el mensaje pasa del emisor al receptor. Bueno, eso está muy bien ahora mismo que estoy hablando a ustedes. Pero ¿qué pasa cuando estoy hablando conmigo mismo? Pues que soy el emisor y que soy el receptor. Y todos nos pasamos la vida hablando a nosotros mismos. ¿Y por qué hacemos una cosa tan rara? Nos hacemos, por ejemplo, preguntas. Vamos a ver. ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la va a decir? A mí. ¿Pero por qué tanta tonta complicación? No, porque quien hace la pregunta es el yo ejecutivo y quien sabe la respuesta es el yo generador. Y entonces el yo ejecutivo dirige la búsqueda en la memoria a través del lenguaje. Y la memoria unas veces le hace caso y otras veces no le hace caso. Has hablado de memoria, te quería preguntar, porque se está poniendo de moda entre la gente más joven, seguramente tu nieto a lo mejor te lo ha preguntado en algún momento, que con toda la información que hay ahora mismo en Internet y en lo que va a haber con la inteligencia artificial, está surgiendo la teoría de que ya no hay que estudiar de memoria. ¿Tú estás de acuerdo con esto, no? Hombre, sí. Eres mala persona porque es que quieres que me cabree. Bueno. Y sí, me cabreo cada vez que oigo decir a alguien que no hay que estudiar las cosas de memoria. Vamos a ver, la memoria es el órgano específico de aprendizaje. Todo lo que aprendemos, lo aprendemos de memoria. Decir que no hay que aprender las cosas de memoria es como decir que hay que jugar al tenis sin utilizar el sistema muscular. Pues ya me dirás. De manera que es una tontería que nos ha hecho un daño en la escuela y que además procede claramente de una absoluta ignorancia de cómo funciona la memoria. Porque se ha considerado que la memoria es un almacén, incluso se habla así, la memoria como almacén a largo plazo y la memoria como almacén a corto plazo. Es decir, tú tienes un almacén, metes ahí las cosas y luego tienes que ir a buscarlas a ver dónde he puesto esto. No, la memoria se parece más a los tentáculos de un pulpo. La memoria es la que va a ir a buscar las cosas, la memoria es la que se mueve, la memoria es la que razona, la memoria es la que inventa, la memoria es el sistema operativo básico de nuestra inteligencia. No hay inteligencia sin memoria. Y ahora, sobre todo, lo que hemos descubierto, que tiene también importancia para el tema que estamos tratando de las equivocaciones y de los errores, que la parte más importante es lo que llamamos la working memory, que es la memoria en acción, la memoria trabajadora.
Y la memoria trabajadora es la que nos permite hacer cosas como lo siguiente. Vamos a leer un texto, una frase. Entonces, cuando leemos una frase, mi atención está en la palabra que estoy leyendo. Y voy pasando de palabra en palabra y de palabra en palabra. ¿Qué pasa con la palabra que acabo de leer? Bueno, pues se queda en la memoria. Pero se queda en la memoria de una manera curiosa, porque la memoria va resumiendo lo que ha leído. No guarda todas las palabras exactamente, en el momento que sea una frase larga. Y no te digo nada si es un párrafo entero. Entonces, la memoria, por una parte, está manteniendo lo que acaba de leer, pero lo está resumiendo. Hay muchos niños, por ejemplo, que su memoria no tiene esta capacidad de ir resumiendo lo que leen. Según van leyendo, la palabra desaparece y no comprenden nada. Pero no comprenden nada no porque sean tontos, es porque no tienen ese recurso de memoria que es la ir resumiendo, la que hace que al final comprendan el párrafo y al final recuerden el argumento del libro entero, si es una novela. Bueno, eso es una tarea de síntesis absolutamente fantástica. ¿Quién lo hace? La memoria de trabajo. De manera que, entonces, ¿y qué ocurre? Que la memoria tampoco funciona del todo bien y nos favorece algunas grandes equivocaciones. Por ejemplo, si una persona me dice una cosa y me dice inmediatamente después, cuidado, esto es mentira, no, mi memoria realmente que ahí se equivoca y mantiene la primera información. Por ejemplo, cuando Trump miente tanto, pues es porque sabe perfectamente lo que sucede con las mentiras. Es que si yo digo que los emigrantes se comen a los gatos y luego todo el mundo va a decir, eso es mentira, pero la gente ya ha registrado eso. Y aunque después haya puesto una letrita pequeña, es mentira, lo de es mentira no funciona. En la memoria sigue funcionando que algo habrá cuando han dicho que se come a los gatos. Y eso es la COF puro, no pienses en un elefante, ¿no? No, claro. Sí. Naturalmente, ¿qué pasa eso? Y entonces, hay una cosa que con Trump, que le cito tanto porque es que me parece que es un ejemplo perfecto. Vamos, es que si hubiera podido elegir un modelo para poner a prueba todo esto, hubiera dicho Trump. Vamos a ver. ¿Hay algún otro cerca? Bueno, no, claro. No, bueno, sí. Pero no tienen la perfección. No han leído tanto. Vamos a ver. Hay una cosa que les ha intrigado muchísimo en Estados Unidos. El Washington Post, durante el primer mandato de Trump, estuvo diariamente registrando las mentiras que había dicho. Las mentiras que había dicho era aproximadamente, fue además creciendo. Empezó con que era el 18% de las cosas que decía, luego pasó al 30% y luego terminó casi en el 40%. Hasta que de repente el Washington Post vio que eso no interesaba a nadie y entonces siguió haciéndolo, pero ya no lo publicó en papel y lo pasó a las redes. Y dice, vamos a ver, ¿por qué el fact-checking que demostraba hasta qué punto mentía Trump, no afectaba a los votantes? Cuando digo, es que los votantes tienen ganas de ser engañados, porque se estaban diciendo que es mentira lo que dice. Ya, pero no lo registraban, porque por uno de esos defectos de la memoria registraban la primera impresión y luego el fact-checking, eso ya venía después. Eso ya no tenía que ver, eso la memoria no lo enlazaba. Los que en la escuela queremos, por ejemplo, corregir redacciones, sabemos que hacemos la corrección inmediatamente después de que lo hayan escrito o las correcciones no valen para nada. Cuando damos un texto corregido una semana después, lo que van a ver es la nota y no van a atender a las correcciones, porque ya está desconectado, ya no tiene nada que ver, de manera que tiene que ser sobre la marcha. Mientras lo están haciendo te estoy corrigiendo. Bueno, esto que comentabas antes de la gente, mucha gente que es insensible a las mentiras, incluso mentiras que están absolutamente demostradas. Otro descubrimiento
en tu libro, que no sé si lo pronunciaré bien, es un señor que se llama Hubert Schleicher, me parece que es así, que escribe un libro que buscaré seguro, que tú citas, que es Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón. Muy útil para estos tiempos en los que vivimos, porque puede ser muy duro discutir con un puede ser muy fundamentalista. Duro porque el fundamentalista está blindado. Y además hay un mecanismo, por eso que te decía antes, que cuando intentamos debatir ideas de un fundamentalista, el fundamentalista lo interpreta como un ataque suyo personal. Entonces, con frecuencia, intentar debatir con un fanático o con un fundamentalista, lo único que hace es reforzar su postura. Es decir, se va a hacer más fundamentalista. Entonces, ahí la única solución que podemos tener es... Hay una que es, en vez de atacarle directamente, intentar que se explique de la manera más clara. A ver, explícame por qué eres fundamentalista. No sé, no te voy a criticar, explícamelo. Porque en el momento que tiene que explicar la postura fundamentalista, es muy probable que se dé cuenta que hay cosas que no tiene muy claras. Hay cosas que no tiene muy claras porque se puede meter en un círculo vicioso que pasa lo mismo, que también podemos caer en ello por esa falta que tenemos en seguir el pensamiento formal. Por ejemplo, de este tipo. Una persona dice, mi rabino habla todos los días con Dios. Y otro dice, ¿y cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho mi rabino. ¿Y cómo sabes que tu rabino no te engaña? Pero ¿cómo me va a engañar un hombre que habla todos los días con Dios? Ya está. Bueno, esto dicho así es cómico, pero ¿quiere que os ponga ejemplos políticos de este círculo vicioso? De que lo que quiero demostrar acabo tomándole como razón de la demostración. Pues eso pasa todos los días porque no nos parece que sea importante. Por ejemplo, todos sabemos, y Trump lo sabe de maravilla, y nuestros políticos lo saben de maravilla, una afirmación que se repite el suficiente número de veces acaba funcionando como una verdad. Porque hay un proceso de acomodación. Primero me indigna, después me voy acostumbrando, después pienso, a lo mejor es verdad, sigo. Hombre, cuando lo repite tanto, bueno, eso Trump lo utilizó, por ejemplo, para convencer al 47% de los votantes republicanos de que le habían robado las elecciones, a base de repetirlo y repetirlo, con ocasiones de ella, y de volverlo a repetir. Y al final llega un momento que convence a la gente. Pero para defendernos de esto, y vuelvo a apelar a las funciones ejecutivas, que es lo que tú nos propones como solución, pero claro, lo dices también en el libro, que es que tanta atención, dices que la libertad es muy cansada, ¿no? Que tanta dedicación al final te lleva al agotamiento, ¿no? Sí. Es tan pesado, tan aburrido que te estén lanzando este tipo de cosas todo el tiempo que al final desesperas, ¿no? Bueno, es como aquella niña que decía, señora profesora, y hoy también tenemos que hacer lo que tengamos ganas de hacer. Y hoy también tenemos que ser creativos. No, lo que quiero es descansar, no tener... De manera que, por eso insisto tanto en que nuestro cerebro es perezoso. Es muy activo, pero cuando no gasta energía. Entonces, volviendo al esquema, la inteligencia generadora no gasta energía. La inteligencia ejecutiva gasta mucha energía. Entonces, ¿cuál es nuestra gran tendencia? Bueno, pues prescindir de las funciones ejecutivas y descansar en las funciones generadoras. Buscar en la memoria es trabajoso. Dedicarse a la ensoñación no cuesta ningún trabajo. Bueno, que la memoria vaya por donde quiera. De manera que entonces el pensar que todas las creaciones de la inteligencia son creaciones
esforzadas, pues nos aclara muchas cosas. Es decir, nos aclara, por ejemplo, el que la libertad en este momento se considere que es muy cansada y que haya una especie como de minusvalía de la depreciación de la libertad. Cuando nuestra gente joven, en toda Europa, pero aquí en España, en las encuestas catalanas, dicen que no tienen inconveniente en vivir en un régimen autoritario, es decir, en un régimen que limite la libertad, lo que están diciendo es, mira, esto de querer tomar, de tener que estar tomando continuamente decisiones, esto es una pesadez. ¿Cuál es el encanto que tienen las redes sociales? Bueno, las redes sociales es que de lo que hasta ahora nos han servido para establecer relaciones, para establecer información, pero su objetivo es que sean las redes sociales las que tomen decisiones. Y lo que están ofreciendo es, déjame que yo tome las decisiones. Cuando el diseñador de los perfiles psicológicos que Cambridge Analytica utilizó en las elecciones del Brexit y después en las primeras elecciones de Trump, dice una cosa que te deja un poco inquieto. Ellos trabajaron sobre la información que les había proporcionado Facebook. Y entonces ellos quieren demostrar, y son bastante convincentes, que conociendo 65 likes de una persona pueden predecir con un 80% de probabilidades cuál es su orientación política, cuál es su orientación sexual y cuáles son sus aficiones más fundamentales. Y que si tienen 300 likes, conocen a esa persona mejor que nadie, incluida su pareja, incluida con 300 likes. Entonces lo que han hecho es, si yo cojo 300 likes, es que hago contigo lo que hicieron allí. No vamos a hacer propaganda, porque eso se dispersa. Vamos a hacer el microtargeting, la microdiana, que es que voy a hacer una publicidad específica para ti. Es decir, si yo quiero que las personas vayan al Partido Republicano, voy a poner el Partido Republicano en Estados Unidos para no meterme con sus equivalentes en España, yo sé que el Partido Republicano tiene un sistema en que casan muchas cosas que en realidad no están tan claras que estén ligadas lógicamente. Por ejemplo, no quieren impuestos. No quieren protección social porque le parece que la protección social es moralmente perniciosa porque crea vagos. Son partidarios de la pena de muerte. Van en contra del aborto. Bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver? Para unas cosas parece que son muy liberales, para otras cosas parece que son muy duros, por debajo de todo esto que hay. Bueno, es que por debajo de todo esto, si hay una serie de enlaces que tu inteligencia generadora capta y que a lo mejor tú no captas. El problema, el GPT, la tecnología GPT, nos está enseñando muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo de cómo funciona la inteligencia generadora. Porque igual que nuestra inteligencia generadora produce todo lo que produce sin que sepamos cómo lo hace, el GPT produce lo que produce sin saber en absoluto lo que está haciendo. Él no entiende el lenguaje, no entiende nada, él únicamente se deja llevar por cálculos numéricos y lo que sale es muy inteligente. Pero entonces, ¿qué pasa con el GPT? La G significa generative. Eso forma parte de toda una técnica generadora de lenguajes naturales que tiene su origen, para los que os interese la lingüística, en la sintaxis generativa de Chomsky. Es decir, vamos a producir lenguajes naturales. La T de Transformer es una técnica específica muy sofisticada de codificación, que ya se conocía. Lo interesante es la P, porque la P significa pre-training.
Es decir, están preentrenadas. De manera que cuando queremos poner en forma un modelo de GPT, tenemos que entrenarle. Para entrenarle, que hace deglutiendo miles de millones de datos, es porque las compañías quieren acumular datos para poder entrenar sus máquinas de producción de lenguaje generativo. Entonces, lo que hacen estos programas es que detectan patrones. Y muchas veces detectan patrones que nosotros somos incapaces de ver. Y buscando esas relaciones producen lo suyo. Y bueno, entonces significa que la capacidad de estas máquinas de descubrir patrones es más amplia que la nuestra. Sí. ¿Y con eso qué hacemos? Bueno, con eso que hacemos es lo que quien ha diseñado las máquinas quiere que hagamos. Porque una de las infecciones que nos ha metido es, yo les recomiendo, cada vez que oigan hablar de los peligros de la inteligencia artificial, digan, ¿me está usted tomando el pelo? ¿Por qué? La inteligencia artificial es una tecnología maravillosa. Y esa ni nos va a hacer daño ni nos va a dejar daño. Lo que pasa es que quien puede hacer daño no es la inteligencia artificial. Quien puede hacer daño es la inteligencia natural que utiliza la inteligencia artificial. Pero entonces, la inteligencia natural que maneja la inteligencia artificial ha encontrado el truco del almendruco. Si yo hablo de la tecnología solo y no hablo del componente humano de la tecnología, me salgo de la ecuación. Yo no tengo nada que ver con eso. Le echo todas las culpas a la tecnología. La tecnología no tiene culpa de nada. La tecnología es brillantísima, pero está a merced de lo que le digan. De manera que, por eso les digo, cuando digan los peligros de la inteligencia artificial, usted me está engañando. Los peligros del complejo inteligencia humana e inteligencia artificial. José Antonio, quería volver a las humanidades, que las hemos dejado como sospechosas, sobre todo la última parte de lo que ya se conoce como postmodernismo, pero voy a llegar ahí a través te voy a proponer un comentario de texto de otro autor, este es mucho más conocido, que es Antonio Machado, que citas y me parece fantástico, porque probablemente una de las formas de salir de todo este bucle es elegir mejor con quién estamos, ¿no? Y sobre todo con quién discutimos. Antonio Machado escribe, la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero, que no es una frase suya. Y después pone, Agamenón, estoy de acuerdo, el porquero no me convence. Claro, es que precisamente en este momento, para pensar en el poder de la verdad, por encima incluso del poder del rey, hay que tener, digamos, una nobleza especial. En eso, el porquero, que en este momento, en Antonio Machado, digamos que está representando a una persona con poca educación, el porquero dice, no. Quien tiene el poder tiene la verdad. No vengamos con cuentos. De manera que la verdad del rico no es la verdad del pobre. Bueno, el problema está en que eso es justamente lo que está diciendo la filosofía posmoderna. Yo con la filosofía posmoderna tengo muchas cuentas que ajustar. Porque ha hecho el harakiri de la filosofía y, por lo tanto, una vez que la filosofía ha hecho el harakiri, pues no vale para nada. Pero además ha sido póstumo, porque ahí empezó Foucault, ¿no? Sí, luego ha venido bien, se ha juntado con el populismo, con la clau. Es una historia curiosísima. La filosofía posmoderna es una creación francesa. Empieza con Lyotard, con Foucault, con Derrida. Foucault muere, que era el más potente, y los demás se van a Estados Unidos. Entonces, en Francia y en España, en general en Europa, el posmodernismo, cuyo eje central que interesa es no hay una verdad objetiva. Es verdad lo que el poder dice que es verdad, con lo cual entonces no tenemos ninguna defensa para el poder, porque si el poder es quien va a definir lo que es la verdad o lo que es lo justo o lo que es lo bueno, pues acabó, estamos por debajo del poder. Entonces, eso aquí pasa un poco de moda con la muerte de Foucault, pero de repente tiene un renacimiento en Estados Unidos, que en este momento Foucault es el intelectual más citado, sin duda alguna.
Y entonces la filosofía posmoderna, que cuando aparece como una especie de protesta, hay que deconstruir todo porque todo está construido sobre relaciones de poder, pues en este momento está, sin quererlo, apoyando el modo de entender el poder de Trump. ¿Qué más quiere un autoritario que, además de tener el poder, tenga un filósofo al lado que le diga, y lo que usted dice es lo verdadero? Bueno, está encantado de la vida. Cuando en un momento dado, no fue Trump, fue una de sus asesoras, ante una crítica de que estaban mintiendo, dijo, no, estamos hablando de hechos alternativos. Claro, lo que decías de Daniel Dennett, es decir, ahora resulta que creer en los hechos es una especie de anacronismo. Hombre, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Hasta qué punto decir? Yo me acordaba de otra frase de Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Pues estos son mis hechos. Y si no le gusta, tengo otros. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque los hechos vuelven a ser una creación de la inteligencia aliada con el poder. Claro, esto, cuando te lo tomas en serio, produce unas disfunciones muy raras, porque entonces no hay hechos objetivos, no hay verdades objetivas, no hay valores universales, por lo tanto todas las culturas son iguales. No podemos decir que la ablación del clítoris es mejor que el respeto a la mujer. ¿Por qué? Porque son cosas de cada cultura. De manera que entonces empezamos a decir, lo importante son la defensa de las identidades. Y cada identidad tiene su propia verdad. Te voy a preguntar otra cosa que sé que te indigna mucho, que es O sea, que ya es... cualquier opinión es respetable. Muy bien. Bueno, pero a mí me sigue sorprendiendo que suene tan novedoso eso, porque es que me parece absolutamente de sentido común. Yo lo dije hace unos meses en una reunión que hubo, en un acto que hubo del diario El Mundo, del diario.es. Bueno, en aquel momento fue trending topic. Pero es que ahora lo ha sacado hace una semana alguien y de repente en 5 días ha tenido 110.000 likes. Y pero vamos, ¿por qué llama la atención esto? Confieso que cuando planteo esta pregunta a alumnos de posgrado de filosofía, todas las opiniones son respetables, todos me dicen que sí. Y cuando digo, ¿y por qué son respetables? Pues me dicen lo mismo, porque están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. A la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Digo, bueno, pero la libertad de expresión y la libertad de pensamiento lo que protege es que la persona pueda pensar lo que quiera y pueda decir lo que quiere. Lo que no garantiza es la verdad de lo que va a decir. De manera que, amparado por el derecho de expresión, usted acaba de decir una majadería. Y eso no está defendido por el derecho de expresión. Está garantizado por los propios criterios de evaluación que tiene el contenido de esa opinión. Si es una opinión de matemáticas y usted dice que 2 más 2 son 8, pues lo siento mucho, es su opinión, pero no es respetable en absoluto. Y si usted es terraplanista y de repente pues, va a enseñar en la clase de geografía que la Tierra es plana, pues le respeto mucho como persona, no lo voy a meter en la cárcel, pero lo voy a echar de clase. Hombre. Y de repente, si usted no cree en las vacunas, pues hay que tener mucho papo para nombrarle secretario de Sanidad. Hay que tener... Esto me interesa. ¿Se acuerdan que les dije al principio que uno de los problemas que tenemos es que en el momento que rebajamos el nivel de pensamiento crítico, emerge la credulidad? Una persona que quiera manejar a la gente le interesa mucho que la gente sea crédula. Y entonces, bueno, todo lo que haga para fomentar la crisis del pensamiento crítico me favorece porque va a aumentar la credulidad. Entonces, si yo me meto con la ciencia, como hace Trump, si yo me meto con los periódicos de referencia, como hace Trump, si yo me meto con las universidades porque son una pandilla de pijos del este
y yo, que soy del campo y soy un ignorante, soy el que verdaderamente me he librado de la presión de todos estos elitistas de mierda. Bueno, lo que estoy haciendo es, estoy rebajando la capacidad y el prestigio del pensamiento crítico y estoy poniendo a todo el mundo en estado de masa, que es que los voy a manejar con muchísima facilidad. Claro, esto es un peligro, por eso una de las vacunas serias es, primero, vamos a rehabilitar el terreno del pensamiento crítico, pero ante todo vamos a rehabilitar la posibilidad que tiene la inteligencia de llegar a una verdad objetiva. ¿Qué es una verdad objetiva absoluta? No, porque esa es otra. Otro de estos sesgos cognitivos que nos engañan tiene también un nombre un poco peculiar, que es el sesgo del espantapájaros. Nosotros teníamos un refrán muy antiguo que decía lo mismo: amor o muerto, gran lanzada. Es decir, si yo a un enemigo primero le ridiculizo, primero le digo que es una birria, primero que es, pues eso, que es cómico, que no vale para nada, una vez que ya he deformado su perfil, es muy fácil meterse con él. Primero le devalúo y después le ataco. Bueno, pues eso es lo que está intentando hacer no solo Trump, sino mucha gente que está alrededor de Trump. Vamos a decir que la verdad es una cosa absoluta, eterna, que no tiene vuelta de hoja. Como eso no existe, es muy fácil decir, eso no lo tiene la ciencia, porque la ciencia cambia de opinión. No, vamos a ver. La verdad es la opinión mejor corroborada en un momento dado. Mejor corroborada. Donde está la importancia es en la verificación. Y por lo tanto, esa verificación va progresando a lo largo de la historia. Y lo que en un momento dado nos parecía verdad, en el proceso de mejora de la inteligencia, puede aparecer como error. ¡Ah, lo ve! Hay error, de manera que no nos podemos fiar de nadie. No malentiendan el asunto. Precisamente yo puedo detectar que una cosa es errónea cuando tengo una verdad más potente que tacha la anterior. No cuando no conozco nada, sino cuando una verdad más fuerte niega la anterior. De manera que si yo tengo la idea de ¿me habré dejado encendida la luz de mi casa? Creo que me he dejado encendida la luz de mi casa. Bueno, es en ese momento, eso que me preocupa, creo que es verdad. Vuelvo y está apagada. Digo, pues me equivocaba, no la había dejado encendida. ¿Qué pasa? Que lo que yo creía que era verdad, que la había dejado encendida, compruebo con una verdad más fuerte que era mentira. Y entonces así es como vamos progresando de error en error, porque en el momento, porque esa sí ha sido una exclusiva de la inteligencia humana fantástica, percibir el error y poderlo corregir. José Antonio, no me gustaría que nos dejáramos o dejar de preguntarte por la ética. Propones en el libro que dices que el test definitivo del coeficiente intelectual debe medir la bondad. Esto es espinocista, ¿no? Sí. La felicidad no es el premio de la virtud, sino es la virtud misma, Sí. ¿no? Vamos a ver. Esa formulación me gusta decirla sobre todo cuando estoy rodeado de expertos en psicología de la inteligencia o de expertos en filosofía, porque sé que se van a echar las manos a la cabeza y decir, se le ha ido la olla a este hombre. Porque claro, el decir que la gran demostración de inteligencia es la bondad, dice, ¿usted no sabe que el buen hombre es lo más cercano al borderline? Pues ahí ha aparecido también lo de el sesgo del hombre de paja. Claro, primero cojo la bondad y la desprestigio. ¿Qué es la bondad? Pues la bondad es la blandenguería, la sumisión, la resignación, el aguantar lo que sea. Claro, así es muy fácil decir, naturalmente, la bondad está cercano a la idiotez. Pero es que eso no es la bondad. Cuando estamos hablando de la bondad es la capacidad que tiene la inteligencia de resolver justamente los problemas de la convivencia, y no solo de resolverlos, sino de ponerlo en práctica. Eso es una tarea creativa. Y además, mira, ahí voy a hacer un experimento lógico. A ver en qué momento del razonamiento alguno de ustedes dice,
ahí me quedo, por ahí no paso. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia? Mi propuesta. El objetivo de la inteligencia es resolver problemas. ¿Están de acuerdo? Los problemas son de dos tipos. Hay problemas teóricos y problemas prácticos. Los problemas teóricos se resuelven cuando conozco la solución, pero los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo más difícil. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no pasa lo siguiente. Contaban de un embajador americano que decía, ¿pero por qué les preocupan a ustedes tanto el problema entre judíos y palestinos cuando la solución es sencillísima? Basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Sí, fantástico. Me dice cómo se pone eso en práctica. La verdad que estamos ahí. Los problemas prácticos son más difíciles y, por lo tanto, exigen más inteligencia para resolverlos que los problemas puramente teóricos. Porque hay que buscar la solución y hay que ponerla en práctica y eso moviliza energías distintas. De todos los problemas prácticos, el más importante, el más urgente, el más universal, el más difícil, el que por lo tanto exige más inversión de inteligencia, es el que tiene que ver con la felicidad personal, con la dignidad humana y con los problemas de convivencia. ¿Les parece que son los importantes o no? Entonces sigue. ¿Seguimos de acuerdo? Seguimos de acuerdo. Muy bien. Lo que tradicionalmente, el conjunto de las mejores soluciones para estos problemas es lo que tradicionalmente hemos llamado justicia. Porque justicia es cuando intentamos ajustar todas las pretensiones legítimas de las personas y al ajustar las pretensiones legítimas estamos dando la mejor solución a los problemas de la convivencia. ¿Seguimos de acuerdo? Muy bien. Bueno, a la puesta en práctica de la justicia, que es pura teoría, es a lo que llamamos bondad. Y por tanto, la bondad es la culminación de la gran inversión de inteligencia que hacemos para resolver los problemas más fundamentales, urgentes, definitivos, que tienen que ver con la felicidad de las personas y la dignidad. ¿Dónde cortamos este argumento? Bueno, no lo cortamos, te seguimos. ¿Lo cortamos? Pues nada, muy bien. Pues entonces, bueno, cuando digo que la bondad es la gran demostración de inteligencia, estoy diciendo una cosa fundamentada, pero estoy teniendo una definición de bondad que no es el simulacro de bondad que nos quieren vender. Si primero la evalúo, luego la ridiculizo. No. El acto bueno es un acto creador y es un acto difícil y es un acto de ir en contra de absolutamente todas nuestras tendencias fáciles. José Antonio, te voy a proponer otro comentario de texto, de estos de Machado también, que tiene una frase cortita que a mí me ha gustado siempre, porque tú la has elaborado más. Él dijo, hoy es siempre todavía, que me parece fantástico, pero José Antonio Marina acota, dice, pero no por mucho tiempo. Sí, la verdad es que tengo prisa, por dos razones, una por la edad que tengo, pero tengo prisa porque cuando observas lo que pasa alrededor, que es muy complicado de entenderlo. He llamado a mi página web El Panóptico, porque es un poco como un ejercicio metodológico. Es si yo estoy a ras de la llanura, el paisaje que veo, pues es lo que tengo alrededor. Si subo una montaña, el paisaje es el mismo, pero yo lo veo de manera distinta. ¿Por qué? Porque tengo una perspectiva más amplia. Y entonces ahora necesitábamos esforzarnos en tener una perspectiva más amplia de lo que pasa, porque son cosas muy complicadas. ¿Tienes una sensación de aceleración o no? Sí, sí. Vamos a ver, ¿el mundo se está acelerando? Sí. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por la tecnología, que es una tecnología acelerada y que está imponiendo una aceleración a los modos de pensar, a los modos de sentir, pero abreviando, por ejemplo, los contenidos. Es decir, la aceleración de las redes sociales, sobre todo cuando
Twitter era un ejemplo muy claro, eran 140 caracteres. No, lo que digas, digo en 140 caracteres, porque no tengo tiempo para más. Entonces, claro, la aceleración tiene un problema, que son formatos que son útiles para eslóganes, para consignas, para insultos, para memes, pero no son un formato adecuado para argumentos, porque el argumento es lento. Entonces resulta que en un momento acelerado de la cultura, los argumentos se quedan atrás, se quedan como desfasados. No, lo otro va muchísimo más rápido. Y el hecho de que los argumentos se queden atrás nos deja muy desarmados para muchas cosas. Y eso es lo que en este momento me preocupa. Es decir, yo creo que vamos a tener que tomar una decisión. No creo que tengamos mucho más de 4 o 5 años, precisamente por la aceleración tecnológica y científica, que la decisión que vamos a tener que tomar es si orientamos toda nuestra cultura hacia un modo científico-tecnológico de resolver los problemas, o si intentamos fortalecer lo que en este momento está en declive, que es un concepto humanístico de la cultura que termine en la ética como nivel máximo de soluciones, pero que sea capaz de incluir también todas las maravillas que hace la ciencia y la tecnología. Quien va ganando ahora es la ciencia y la tecnología. Y está también ganando en el mundo de la educación. En el mundo de la educación hay un predominio de lo que se llaman las STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, diciendo que esto es lo que vale. Bueno, eso nos resuelve muchos problemas. Lo que a mí me preocupa es que no resuelve problemas fundamentales. Yo soy un admirador devoto de la ciencia y de la tecnología. Pero sé que el modo de vivir que hemos estado intentando durante milenios formar no se basa en conceptos científicos, se basa en otro tipo de conceptos, también legitimados por la razón. Es decir, no son mágicos, no son supersticiosos, no, están fundados por la razón y por eso hay que afirmar que la razón es capaz de fundamentar eso. Un ejemplo. Todas nuestras relaciones, todas las relaciones jurídicas, todas las relaciones éticas, se basan en un concepto: la dignidad de todos los seres humanos. El problema está que la dignidad no es un concepto científico. Tú vas a un científico y le dices, ¿qué le parece a usted esto de que el hombre sea un animal más digno que el gorila? Pues no tiene sentido para mí. Yo puedo decir... De hecho, hay algún científico que lo debate, que dice que el gorila es igual de digno que el hombre. Claro. Pero un científico puede decir, yo lo que puedo decir es que el cerebro del ser humano es más complejo que el del gorila. Y que por lo tanto aprende más, y que por lo tanto hace más cosas. Pero el concepto de dignidad no es que esté en contra, es que no me casa. Es como si me dijera usted que el número 7 tiene más dignidad que el número 4. No, es más grande, pero más dignidad no es un concepto compatible. Bueno, si empezamos a quitar los conceptos sobre los que estamos basando nuestra convivencia, que no son científicos, porque de repente la solución científico-tecnológica es la que va a imperar, nos podemos encontrar con cosas muy raras. Es decir, ¿tiene algún sentido desde el punto de vista científico, tecnológico, económico, si lo ponemos ahí también, por ejemplo, preservar la vida de una persona deficiente mental? No, vamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la lucha del más fuerte. De manera que si yo busco a la naturaleza, me dice la lucha del más fuerte. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar si tuviéramos en este momento una civilización que es, digamos, el sueño de científicos, tecnólogos, que es que la resolución de los problemas fuera estrictamente tecnológica y científica? Pues que habíamos dejado fuera cosas que en este momento... Bueno, está claro, yo creo que tú nos lo has dicho muchas veces, que todo al final tiene que ver con la ética y que desde luego todos estos avances tecnológicos, sí, la clave es que tengan que estar instruidos. Claro, pero fíjate, pero a mí lo que me interesa, y eso digamos es una novedad, que no creo que la inteligencia, no creo que la ética vaya por su lado. Durante muchísimos siglos la ética se fundaba, por ejemplo, en revelaciones religiosas, con lo cual la ética nos caía
como una especie de aerolito. Bueno, pues ahí está. O lo buscábamos en la naturaleza. Bueno, en la naturaleza no encontramos nada más que lo que previamente hemos puesto en la naturaleza, de manera que de la naturaleza no sale ningún tipo de cosas, sobre todo no salen derechos. ¿Qué derechos? No. Entonces, lo que a mí me interesa decir es que la ética es el máximo desarrollo de la inteligencia, no es algo que nos venga de fuera. La ética es el mayor nivel de soluciones, y cuando no encontramos soluciones a otros problemas, la solución que tenemos es ética. Vamos a ver, ¿cuál es el problema del enfrentamiento entre judíos y palestinos en Gaza? ¿Es el poder? ¿Es la tecnología? ¿Es la ciencia? No, tiene que ser las soluciones de máximo nivel, que tienen que ser soluciones éticas. Pero además es que es casi un círculo vicioso. Es que debemos llamar ética al conjunto de las mejores soluciones, no a nada que nos venga de ningún otro tipo de mundo. A las mejores soluciones que se nos ocurren para resolver los problemas de la convivencia, eso es la ética. Y entonces tenemos que ver que si se puede justificar que unas soluciones son mejores que otras. Claro, cuando yo me encrespo, a la vista está, con la filosofía posmoderna, me dice, no, ¿qué va? Todas las soluciones son verosímiles, seguro. Yo a mis alumnos, que siempre había un posmoderno avant la lettre entre los adolescentes, y decía, yo esto de la justicia, eso es nada, eso es una patraña, eso es un invento, esto no vale para nada. Ya al cabo de la experiencia yo ya tenía la respuesta. Muy bien. Por cierto, voy a decir que te suspendan en matemáticas. ¿Qué? Que voy a decir al profesor de matemáticas que te suspenda. Usted no puede hacer eso. Sí, puedo, porque el profesor es amigo mío y se lo voy a decir. No puedo hacer. ¿Que puedo hacerlo? No, ¿por qué? Porque no es justo. Amigo. Resulta que eso de que la justicia te la pasabas por el forrillo de los pantalones eras mientras estabas viéndola de lejos. Cuando te sientes afectado, es una cosa muy triste. Yo doy muchas conferencias sobre los derechos humanos. En España, otra vez hablar de los derechos humanos. Pero qué tostón, vaya manía. Cuando hablaba en Hispanoamérica, lo cogían con los ojos abiertos como platos porque veían la solución. Para ellos era una solución y para nosotros era una costumbre. José Antonio, yo sabes que me lo paso fantástico contigo por las ramas o por el tronco, pero tenemos una cita arriba con el atardecer de hoy y con un cóctel. Estupendo. Hoy no llueve. Hoy no llueve y yo creo que... Además sé que estás viendo a nuestro auditorio muy desmejorado. No, están encantados, pero yo creo que tenemos que por el buen orden de las cosas, aunque sea una necesidad acelerar y anticiparnos, y yo creo que está muy bien avisado todo lo que nos estás diciendo, pero yo creo que lo que más inmediato les podemos recomendar es que subamos, compremos el libro y leamos el libro, y por supuesto que te despidamos con un fortísimo aplauso.